Buenas tardes, ¿cómo te va, hermano, hermana, amigo, amiga? Estamos aquí para presentarte un nuevo video. Y quiero hacerte una pregunta antes de iniciar. Quisiera preguntarte si conoces a Dios de verdad o de verdad tú conoces a Dios. Sabes, nosotros creemos que lo conocemos. Permíteme contarte algo que es real de mi vida. Yo tengo un amigo que nos conocemos de hace muchos años prácticamente, nos criamos los primeros años casi juntos, vivíamos en la misma manzana, de los 2 o 3 años que nos conocemos, y su familia era como mi familia, la mía como la de él. Compartimos viajes juntos en todos los primeros años de la infancia, en la amistad, conocíamos los cumpleaños de nuestra familia, almorzábamos juntos, merendábamos juntos y tantas cosas que hacíamos, y era algo hermoso. La amistad fue creciendo. Nosotros somos de Mendoza, pero yo a los 19 años, en el año 96, me vine para Puerto Deseado, de donde vivo actualmente, y él al poco tiempo se vino con su señora para este lugar, para Puerto Deseado. Él me siguió. Y sabes que la amistad seguía creciendo. Al poco tiempo ellos fueron padres, y por circunstancias de la vida se tuvieron que volver. Al regresar ellos a Mendoza, la distancia empezó a crear ciertos baches en la amistad. La amistad siguió, pero había cosas de nuestra amistad que se iban perdiendo justamente por la distancia. Había ciertos baches de información, nos comunicábamos por teléfono, por carta en un principio, después por teléfono, y con el correr del tiempo ya la información era más distanciada. Hablamos hoy como lo que somos, como hermanos, y con una amistad tremenda, pero con esa necesidad de que hay cosas que se fueron perdiendo. Por ejemplo, te cuento, hace poco me enteré que él fue abuelo. Y yo dije, wow, ya eres abuelo. Y mira, tenemos una amistad hermosísima, pero hay muchos detalles que no se van contando en el día a día, como cuando vivíamos en la misma manzana. Y eso nos pasa con Dios. A veces creemos que vivimos en la misma manzana o en la misma casa que Dios. Y no es así, hermano, amigo. Tú me podrás decir, sí, mirá, pero yo voy a la iglesia los domingos, hice la comunión, hice la confirmación y todos los domingos estoy en la misa. Un hermano de iglesia evangélica dirá, yo soy maestro de escuela bíblica, soy músico, estoy pila a pila en las actividades de la iglesia. Otro dirán, hice el instituto bíblico. Yo te puedo decir que podés haber nacido desde el vientre de tu mamá en la iglesia hasta mi edad y aún tener más años, y eso no garantiza que conozcamos a Dios. El hecho de servirle lo único que hace es que nos vamos acercando cada vez más, pero no te garantiza haber nacido en la iglesia que conozcamos a Dios. Hay que perseguir una relación con Dios, y a veces las actividades nos tienen ocupados y nosotros nos preocupa servirla bien, pero no nos ocupa en lo más importante, lo prioritario, que es pasar un tiempo con Dios. Cuando estamos haciendo un trabajo no estamos pensando en una oración buscándole, sino estamos sirviendo. Estamos en la música tocando y no estoy en ese momento con todo mi corazón a veces buscando. O en una enseñanza, estoy ubicado en la enseñanza, pero no estoy en mi búsqueda en ese momento con Dios. O estamos haciendo algo en la iglesia, pintando las paredes, y estamos pintando. Entonces eso no nos acerca a Dios de lleno como Él quiere. Es un servicio que hacemos. Cuando nos apartamos, leemos su palabra y oramos, eso nos acerca. Por eso te decía que el servicio nos mantiene ocupados. La Biblia relata la historia en Primera de Samuel, de un joven que creció en la iglesia. En 1 Samuel capítulo 3 dice literalmente que el joven Samuel ministraba a Dios en presencia del sacerdote Elí, que era la máxima autoridad de la iglesia, ¿sí? Y dice también que en aquel tiempo, si tú lo lees, vas a ver que dice que escaseaba la palabra, escaseaba la profecía. Y Elí era viejo, ya sus ojos se cansaban y él se dormía prontamente una de estas noches, se dormía más temprano
Y Dios lo llama a Samuel. Y Samuel estaba recostado en el lugar más importante, cerca del atrio donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era lo que simbolizaba en aquel entonces la presencia de Dios. Era el simbolismo más importante. Simbolizaba santidad, gloria de Dios, pureza. Si alguien se acercaba a ese lugar habiendo pecado, caía muerto. Así que imagínate, no era cualquier cosa. Y él estaba allí, dormía cerca de eso. Pero esta noche en particular Dios lo llama y él se levanta y sale corriendo y va donde está a Elí y le dice: Señor, Señor, ¿para qué me has llamado? Elí se despierta y le dice: pero yo no te he llamado. Y vuelve y se acuesta Samuel y está acostado y otra vez el Señor lo llama: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y va corriendo de nuevo hasta donde está Elí y le dice: Señor, ¿por qué me has llamado? Y Elí le vuelve a decir: pero yo no te he llamado. ¿Y sabes por qué pasaba esto? 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice, versículo 7 dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Fíjate, habiendo crecido en el lugar donde estaba la gloria de Dios, representada en el arca, sirviendo al Señor, no conocía al Señor. Ni su palabra, ni la voz de Dios le había sido revelada. Entonces, como Dios le hablaba, él no sabía que era Dios, y a pesar de que le servía. Así que fue por tercera vez Dios a llamarlo Samuel, Samuel, y él se levantó y fue donde estaba Elí. Y Elí, entendiendo lo que pasaba, le dijo: si oyes una vez más que te llama, dile: heme aquí. A partir de ese momento comenzó una hermosa relación entre Samuel y Dios. Otra de las personas, tú la conoces, la habrás escuchado nombrar más de una vez, fue Pablo, más conocido como el apóstol Pablo o San Pablo. Este hombre prácticamente escribió la mitad del Nuevo Testamento. No es cualquiera. Para escribir la mitad del Nuevo Testamento todos dirían: wow, siempre conoció muy bien a Dios, pero no es así. Su palabra nos asegura lo siguiente. Dice en Hechos capítulo 22, versículo 3: soy un hombre judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta doctrina de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son ustedes hoy. Como lo eran los hombres de aquel entonces, celosos de la tradición judía, de lo que se enseñaba en los escritos de Moisés, la palabra del Antiguo Testamento. Y ellos todavía no creían en el Señor Jesucristo, mucho menos en la resurrección. Y Jesús ya había venido a este mundo, había muerto por nuestros pecados, había resucitado, las primeras personas se convertían y Pablo, que en aquel entonces no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, como acabamos de leer, y perseguía a la iglesia. Escucha bien esto, dice el versículo 4 de Hechos 22, yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregándolos en las cárceles a hombres, también a mujeres. Como aún el sumo sacerdote es mi testigo y todos los ancianos de que recibí cartas para perseguir a los cristianos. Imagínate todo lo que hacía, porque él creía con su formación que estaba sirviendo a Dios, que era su servicio al Señor hacer este trabajo. Pero lo más llamativo de esto es que en ese camino, un día a Damasco, él tiene un encuentro con el Señor y él expresa lo siguiente: pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, esto está en Gálatas capítulo 1, versículo 15, lo repito, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Ves? Pablo reconoce
que a pesar de sus errores, él necesitaba tener un encuentro. Y él camino a Damasco tuvo un encuentro con Dios. Y a partir de ahí, Dios le ha revelado. Él escucha la voz de Jesús, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y entonces Saulo dice allí: yo soy Jesús, dice el Señor, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, le dice el Señor, a quien tú persigues. Y a partir de ahí Dios le cambia el nombre. Dios le pone el nombre de Pablo y empieza una relación. ¿Por qué? Porque como dice este versículo, el versículo 15, revelar a su Hijo en mí. Cuando Dios nos ha revelado, empezamos a tener una relación diferente con Él. Amigo, hermano, hermana, amiga que me escuchas, joven, Dios te ama y quiere que tú tengas una relación diferente, una relación de amistad, de amor con Él. Así que no te detengas, sé firme. Quiero compartirte un texto más para ir terminando. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo. Habitar quiere decir estar en ese lugar, tener una relación. Dice el que habita en donde está la presencia de Dios, buscándolo en la oración, en la lectura, en intimidad. No el que va de visita. Vos de visita vas al médico, una vez que te atendió te vas. Pero Dios no quiere que vayamos así. Hermano, hoy permíteme decirte, amigo, que si tú lees su palabra, le buscas en oración, Él se te va a revelar. Con todo lo que aprendiste, te vuelvo a preguntar, ¿de verdad conoces a Dios? ¿De verdad que le has conocido como Él quiere? Permíteme hacer una oración. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que han escuchado este mensaje, esta enseñanza. Te ruego que sean, Señor, abiertos sus ojos, sus corazones a recibir tu palabra y que Cristo les sea revelado para que sean salvos, para que sean sanos, para que entren a una comunión nueva contigo en el nombre de Jesús. Amén. Y una cosa más. Si tú estás allí y nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y a partir de este día yo sé que vos te vas a revelar en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos.